Licenciatura en Raíces Hebreas, módulo 4, Ketuvim escritos, tema 3, los deuterocanónicos. En este tema hablaremos principalmente de lo que se entiende por aquellos libros que están en el otro canon o deuterocanónicos. En este estudio, este tema, vamos a revisar un tipo de escritos hebreos que en algún tiempo fueron considerados como texto para la lectura y luego a través del tiempo fueron apartados en un segundo canon llamado deuterocanónico, por lo cual no son considerados como textos que puedan ser tomados para el uso del apoyo de principios bíblicos para afirmar o refutar los conceptos teológicos. El hecho de que trata este tema en este estudio es porque en ciertos aspectos debemos tener el conocimiento de dichos textos, a fin de dar una respuesta muchas veces sobre la base del conocimiento y de la información, y es por esto que hemos incluido los textos deuterocanónicos hebreos. Dichos documentos, como diremos, no tienen un valor del tipo doctrinal, más bien tienen un valor de conocer la literatura hebrea como libros sapiensales y también de cierto valor sobre la búsqueda de cierta respuesta eclesiástica a las personas. Haremos una referencia sobre lo que son estos libros, sobre lo que se entiende por la canonicidad, es decir, la aprobación de dichos libros en la enseñanza. Y finalmente haremos una referencia a cada uno de ellos en su contexto general. Queremos dejar claro que estos textos, debido a su origen dudoso, la mayoría se aparta de lo que Moshe nos ha hablado en la Torá. Además exponen mucho misticismo y esoterismo, del cual para muchos puede parecer una literatura interesante, pero debido a que por largos años han sido considerados de dudoso origen, algunos que datan de fechas posteriores al Mesías, incluso algunos de la Edad Media, tenemos que tener cuidado en cuanto a los mensajes y los conceptos aquí propuestos. Teniendo en cuenta todos los antecedentes anteriores, debemos conocerlos debido a que son parte de la literatura hebrea conocida y que se difunde en diversos círculos de personas que buscan el conocimiento. ¿A qué se le llama deuterocanónico? Los deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento de la Escritura Sagrada judeo-cristiana que no están incluidos en el Tanaj, es decir, en el texto judío, hebreo o arameo, pero que sí se incluye en la Escritura Sagrada, griega de los 70, llamada Septuaginta, que datan del año 280 hasta el año 30 de la Era Común. El texto utilizado por las comunidades judías e israelitas de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la Iglesia creyente cristiana de habla y culturas griegas. Se puede reconocer en estos libros el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico o Sirácidas o Sirácides, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch 6, y las adiciones griegas al libro de Daniel, en la cual está la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Y finalmente una inclusión que hacemos acá para confirmar algunos temas que tienen que ver con el libro de Macabeos 1 y 2. Por otra parte, también se denominan deuterocanónico algunos libros del Pacto Renovado que no fueron admitidos en el canon desde el primer momento, sino después de haberse disipado algunas dudas. Pero esto lo veremos cuando estemos trabajando y estudiando principalmente en lo que son los textos del Brit Hadashah. Ahora, del griego, deutero segundo o posterior y canónico, perteneciente a una regla o canon o canónico, que es el nombre dado a ciertos libros o adiciones del libro que desde su origen no fueron considerados por todos inspirados, y estos han sido rechazados por los judíos y protestantes, pero incluidos y aceptados en la Iglesia Católica. Los términos también se utilizan protocanónicos y deuterocanónicos, no aparecieron nunca antes de mediados del siglo XVI. Fueron acuñados principalmente en el año 1560 por Sixto de Siena,
teólogo católico de origen judío, para referirse respectivamente a los textos propios del llamado canon palestino del Tanaj judío, por considerarlo una primera norma o prescripción del texto del Tanaj, y a los textos propios llamados canon alejandrino de la escritura sagrada griega, por considerarlo la segunda norma. La enciclopedia Espasa, que también es una referencia principalmente, dice nombre que se da a aquellos libros o parte de libros de la Sagrada Escritura que desde su origen no fueron considerados como inspirados. Ahora vamos a ver un poco de historia antes de entrar en ellos. Y entre los judíos del siglo I, por todos y que hoy son rechazados del canon de Sagrada Escritura por los judíos y protestantes de la Iglesia Católica, empero los considera como verdadero y auténtico palabra de Dios, y han sido declarados como libros inspirados por el Concilio de Trento y Vaticano. Entre los judíos del siglo I, Filón de Alejandría, él dice justamente en Alejandría, jamás cita ninguno de los libros deuterocanónicos, y dice, es frecuente suponer que Filón y los judíos helenistas no compartían el parecer de los rabinos de Palestina, según el cual el espíritu de la profecía había cesado hacía siglos. De hecho, las obras de Filón no citan ni una vez los libros apócrifos, lo cual invalida toda hipótesis que era un canon helenístico. Por otra parte, sería bien extraño que un libro como el Primero de Macabeo, que insiste en que la profecía había cesado hacía tiempo, pudieran formar parte de un supuesto canon helenístico, cuya existencia se apoyaría precisamente en la afirmación de que la profecía no ha cesado todavía, en una época incluso posterior. La teoría del canon alejandrino tiene otros dos soportes que se han venido igualmente a tierra. El primero era que el judaísmo helenístico y el judaísmo palestino eran realidades totalmente distantes y diferentes. El segundo era que los libros apócrifos fueron compuestos en su mayoría en lengua griega y en suelo egipcio. Un escritor conocido, Flavio Josefo, dice que no busca la asimilación del mundo hebreo al greco-romano, sino el reconocimiento de su dignidad. Sin embargo, no hay la menor indicación de que Josefo esté dando un punto de vista sectario. Por el contrario, habla como un representante autodesignado de los judíos en general. Y este autor destaca la exactitud y confiabilidad de los registros hebreos que no descansaban sobre la simple voluntad humana, sino de la inspiración de Elohim. Sobre su método nos dice, yo creo que si lo que interesa es atraer o extraer la verdadera interpretación de los hechos a partir de los hechos mismos y no seguir las opiniones, lo adecuado, entonces, es lo contrario, no despreciar los testimonios de los pueblos no griegos. Porque no tenemos de miles de libros discordantes y en conflicto, sino solo 22 que se consideraba el canon hebreo, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos. Y de estos 5 son los libros de Moshe. Luego los profetas que le siguieron compilaron la historia del periodo desde Moshe hasta el reino de Artajerje, sucesor de Jerje, rey de Persia, en 13 libros sobre lo que se hizo en su tiempo. Los restantes 4 libros comprenden himnos a Elohim e instrucciones prácticas para los hombres. Con esto definía prácticamente estos 22 libros que correspondían principalmente a esto. A partir del siglo III, tuvo lugar un encuentro de la fe judía con la filosofía griega en el contexto de la comunidad judía de Alejandría, y allí los intelectuales hebreos, muy especialmente Filón de Alejandría, concibieron una forma de profundizar en su fe bíblica con los instrumentos de la razón griega. Era una teología convencida de que la fe mosaica y la filosofía griega coincidían en su aspiración hacia la verdad. Filón es asimismo valioso para entender la iglesia primitiva y los escritos del Brit Hadashah, especialmente los de Pablo, Juan y Hebreos. A veces se olvida que los documentos del Brit Hadashah fueron escritos en griego por autores que eran judíos
y desde luego ahora comprometidos a entender a Yeshua como el Mesías y Yahweh, quienes eran parte de la cultura helenística del mundo greco-romano. La mayor parte de la iglesia primitiva reflejadas y descritas en estos textos eran parte de la trama social del mundo tanto helenístico como romano. Estamos hablando del primer siglo. Precisamente porque Filón es un judío helenístico, es esencial para los estudios de los escritos del Pacto Renovado. La iglesia cristiana fue la preservadora primaria de los escritos de Filón, quien era habitualmente desconocido para la tradición judía desde luego de sus propios tiempos hasta el siglo XVI. En sus escritos se encuentra un gran número de citas bíblicas. La mayor parte de sus citas bíblicas provienen de la Torá y el Pentateuco, aunque también cita a Josué, a Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, los profetas menores, Oseas, Zacarías y los Salmos, Job, Proverbios y el rollo de Crónicas, Esdras y Nehemías, que se cuentan aproximadamente 1000 citas de la Escritura, lo cual da una idea de la intensidad del empleo de estos textos por parte suya. Filón, contemporáneo de Yeshua de Nazaret, que vivió precisamente. Desde tiempos de Artajerjes hasta nuestros días, cada suceso ha sido registrado, pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que de las épocas más tempranas, porque la exacta sucesión de profetas no fue continuada. Pero, ¿qué fe hemos puesto en nuestros propios escritos? Se ve nuestra conducta, pues aunque han transcurrido tanto tiempo, nadie se ha atrevido a agregarle nada, ni a sustraer nada de ello, o alterar nada. Otro contexto se entiende como los libros pseudoepigráficos. Hubo alguna vez una discusión previa en la escuela de Shamaín acerca de Ezequiel, que ya hacía mucho estaba incluido dentro de los profetas, pero cuando un rabino ingenioso mostró que realmente no contradecía a Moshe, como se había alegado, se allanaron las dudas. También se habla de la canonicidad, en el siglo II y III. El primer autor cristiano del cual tenemos referencia que habló del canon Antiguo Testamento fue el obispo de Sardes, Melitón, en una carta mencionando los libros del canon hebreo, a excepción de Esther. A mediados del siglo III, Orígenes afirmaba: no se ha de ignorar que los libros testamentarios, tal como los han transmitido los hebreos, son 22, tanto como número de letras hay entre ellos. Los 22 libros que se refiere Orígenes corresponden a los cánones hebreos, contando algunos libros como Jueces y Ruth, Samuel, Crónica, Esdras y Nehemías y los profetas menores. Porque hay que reconocer, sin embargo, que en la práctica Orígenes se negó a excluir totalmente los apócrifos porque se lo empleaba en la Iglesia, como él mismo lo explicaba en su carta a Julio el Africano. Entre el siglo IV y V, Atanasio, en una de sus cartas pascuales, da una lista muy parecida a la de Orígenes y al canon hebreo, con la diferencia de que incluye a Baruch y la carta de Jeremías, separadas, Jueces y Ruth, y además de omitir a Esther. Pero para mayor exactitud, debo añadir esto: hay otros libros fuera de estos, que no están claramente incluidos en el canon, pero han sido desde el tiempo de los padres dispuestos para ser leídos, aquellos que son convertidos recientemente a nuestra comunión y de ser instruidos en la palabra verdadera religión. Estas son la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Sirá o eclesiástico, Esther, Judith y Tobit. Pero mientras los primeros están incluidos en el canon y estos últimos se leen en las iglesias, no se ha de hacer mención a los libros apócrifos, son la invención de herejes que escriben según su propia voluntad. Autores como Vence, Charles, Belhausen y Gunkel consideran que el texto original del Apocalipsis de Esdras fue escrito en hebreo. Algunos, como Guy, consideran que fue escrito en arameo. Preder Jordi consideraba que no puede ponerse en duda que el autor era un judío por lo frecuente hebraísmo en el texto y porque el autor adorna los discursos con ficciones muy próximas a lo que utilizaban los talmudistas y también los rabinos. A pesar de todo, presenta el valor histórico, pues refleja tradiciones considerablemente más antiguas.
Dice, y aconteció que en cuanto se cumplieron los 40 días, el Altísimo habló conmigo y me dijo, los 24 libros, canon hebreo, que habéis escrito primero, hazlos públicos para que quienes son dignos y quienes no son dignos puedan leer allí. Pero los otros 70 los guardarás y se los entregarás a los sabios de tu pueblo. Entendemos que existe también lo que es Jadmia. Jadmia era una ciudad principalmente donde se refugiaron los fariseos y los saduceos como rabinos. Tras la caída de Jerusalén y su templo en el año 70, un grupo de rabinos fundó una escuela en Jadmia y allí sucedieron varias discusiones sobre los libros del Tanakh. El resultado de su debate de Yohanan ben Zakía y otros fue que, pese a las objeciones, Proverbio y Eclesiastés, Cantar y Esther fueron reconocidos como canónicos. Eclesiástico no fue reconocido. El Talmud de Babilonia, Shabbat, que nos habla principalmente sobre esto. Los debates de Jadmia no tienen que ver con la aceptación de ciertos escritos dentro del canon, sino más bien su derecho a permanecer allí. Y también hay otros estudios de canonicidad. Cirilo sigue la opinión de Orígenes, pero excluye a Baruch. Gregorio Nacianceno da una lista de libros canónicos en versos, en donde reconoce a 22 y excluye a Esther. Anfiloquio sigue la línea de Gregorio, pero añade, junto con estos algunos, los libros de Esther. Epifanio da una lista de 22 libros similar al de Melitón, pero añade Esther. En otras partes añaden como apéndice del Nuevo Testamento la sabiduría de Salomón y el de Sirach. Jerónimo hizo una revisión de los Salmos y los Evangelios de la Vetus Latina para petición de Dámaso, obispo de Roma. Al morir el Papa, Jerónimo hizo un peregrinaje a Belén el año 386. Comenzó con una nueva revisión del Salterio en latín conforme a la Septuaginta, pero luego decidió trabajar a partir del texto hebreo. Y en el 405 completó su traducción en el prólogo que escribió. Este prólogo a la escritura puede servir como prefacio, como yelmo o galeatus para todos los libros que hemos vertido del libro de latín, para que podamos saber, mis lectores, tanto como yo mismo, que cualquier libro que esté más allá de este debe ser reconocido entre los apócrifos. Por lo tanto, la sabiduría de Salomón, como se titula comúnmente, y el libro de hijo de Sirach, Eclesiástico, y Judith, y Tobías, y el pastor, no estaban en el canon. Como la Iglesia lee los libros de Judith, Tobit y Macabeo, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también lee sabiduría y eclesiástico para la edificación del pueblo, no como la autoridad para la confirmación de doctrina. Agustín reconocía la importancia de las lenguas originales, no sabía hebreo, e instó en su correspondencia con Jerónimo a que realizasen su nueva versión a partir de la Septuaginta y da una lista del canon del Antiguo Nuevo Testamento sobre la doctrina cristiana, en la cual incluye los deuterocanónicos, pero admite, desde el tiempo de la restauración del templo, entre los judíos no hubo ya reyes, sino príncipes, hasta Aristóbulo. El cálculo del tiempo de esto no se encuentra en la Santa Escritura llamada canónica, sino en otros escritos, entre los cuales están los libros de Macabeos, que no tienen por canónicos los judíos, sino la Iglesia. Inocencio I, en una de las cartas al obispo de Tolosa, ex Superio, en el año 405, da una lista de los libros del Antiguo Testamento que incluyen los deuterocanónicos, con Primera de Esdras. Rufino, en su comentario al Credo de los Apóstoles, da luego del Concilio de Cartago del 397 una lista de libros del Antiguo Testamento que corresponden exactamente al canon de hebreo. Pero debiera saberse que hay también otros libros que nuestros padres no llaman canónicos, sino eclesiásticos, es decir, sabiduría llamado sabiduría de Salomón y otra sabiduría, llamada la sabiduría del hijo de Sirach, y el último de los cuales los latinos llaman por el título general de eclesiástico. A la misma clase pertenecen el libro de Tobit y el libro de Judith y los libros de Macabeos, todos los cuales se han leído en la Iglesia, pero no se apela a ellos para la confirmación de doctrina. A lo largo de estos escritos los llamamos apócrifos y estos no han sido admitidos que se lean en la Iglesia.
Del siglo VI al VII, Gregorio Magno escribió acerca de la distinción entre los libros canónicos y los deuterocanónicos. Con referencia a tal particular, no estamos actuando irregularmente si de los libros, aunque no canónicos, sin embargo, otorgados para la edificación de la Iglesia, extraemos el testimonio. Así Eleazar en la batalla hirió y derribó al elefante, pero cayó debajo de la misma bestia. Ya había matado. En el siglo IX y XVI, los obispos africanos Jumulius y Primasius sigue a Jerónimo. Anastasio de Antioquía y Leoncio reconocen el canon hebreo. Juan Damasceno, en su exposición de la fe ortodoxa, defiende asimismo el canon hebreo, el cual explica con cierto detalle y agrega. Y entre ellos encontraron a Santo Tomás de Aquino, y se encuentran pocos el que reconozcan inequivocadamente su canonicidad. Y la actitud prevalente de los autores occidentales medievales es sustancialmente a los padres griegos. Aquí concluimos nuestros comentarios sobre la historia del Antiguo Testamento, pues el resto, esto es Judith, Tobit y los libros macabeos, son contados por Jerónimo fuera de los libros canónicos y son puestos entre los apócrifos, junto con la sabiduría y eclesiástico, como es evidente del prólogo con el yelmo. Y no te preocupes como un erudito principiante si hay en cualquier parte, sea en los sagrados concilios o los sagrados doctores, estos libros reconocidos como canónicos, puesto que las palabras tanto de los concilios como de los doctores han de ser reducidas a la corrección de Jerónimo. Ahora, según su juicio, en la carta a los obispos Cromacio y Heliodoro, estos libros y cualquiera como ellos en el canon de la Escritura Sagrada no son canónicos, esto es, no son de la naturaleza de una regla para confirmar asuntos de fe, pero ellos pueden ser llamados canónicos, y esto es de la naturaleza de una regla para edificación de los fieles, como habiendo sido recibidos y autorizados en el canon de la Escritura Sagrada. Para este propósito, con ayuda de esta distinción tú puedes ver el camino claramente a través de lo que dicen Agustín y de lo que están escritos en el Concilio Provincial de Cartago. En el Concilio de Trento de 1546, los obispos occidentales, mayormente italianos, declararon por primera vez como artículo de fe todos los cristianos que los libros apócrifos eran escrituras sin distinción con el canon hebreo en cuanto a la canonicidad y imperación. Se gestó considerable debate sobre si debían hacerse una distinción entre la clase de libros canónicos y apócrifos, o si debían identificarse tres clases: libros reconocidos, libros disputados del Nuevo Testamento y luego generalmente reconocidos, y los apócrifos del Antiguo Testamento. Finalmente, el 8 de abril de 1546, por un voto de 24 a 15, con 16 abstenciones, el concilio sancionó un decreto de Canonis Scripturum, en el cual, por vez primera en la historia de la Iglesia, la cuestión del contenido de la Escritura Sagrada fue hecho un artículo absoluto de fe y confirmado por una disolución. Y esto también, el Panaretus, esta es la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Yeshua, publicada en hebreo por el padre de Sirá y posteriormente traducido en griego por su nieto. Yeshua era el nombre del hijo de Sirá, no reconocí, es decir, haciendo mención de que el nombre de Yeshua también es un nombre general. Estos son virtuosos y nobles, pero son contados ni fueron depositados en el arca. Numerosos autores de estos tiempos apoyaron la opinión de Jerónimo y el canon hebreo, tales como Beda, Alcuino, Nicéforo de Constantinopla, Rábano Mauro, Agobardo de Lyon, Pedro Mauricio, Hugo y Ricardo de San Víctor, Pedro Comentor, Juan Belet, Juan de Salverri, el anónimo autor de la Gloria Ordinaria, Juan de Columna, Nicolás de Lira, William Ockham, Alfonso Tostado y el cardenal Francisco Jiménez Cisnero, editor de la famosa Políglota Complutense, el mayor monumento a la erudición bíblica católica del siglo XVI. El cardenal Jiménez de Cisnero produce en España su monumental escritura sagrada políglota llamada Complutense, en el texto latino de la Vulgata en el centro del griego, de la Septuaginta de un lado y el hebreo masorético del otro, que representan respectivamente la iglesia griega y la sinagoga. Y dice que el texto latino se imprime en medio, como Yeshua fue crucificado ante dos ladrones,
pero en cuanto a los deuterocanónicos que van incluidos en la Complutense, explica en su prefacio que son recibidos por la Iglesia para edificación, más bien para fundamentar doctrina, por lo que se ve que el dictamen de San Jerónimo sigue todavía en vigencia. Más adelante tenemos Gonzalo Báez de Camargo. En la Iglesia Latina, a través de toda la Edad Media, hallamos evidencia de vacilación acerca del carácter de los deuterocanónicos, y hay una corriente amistosa hacia ella, otros distintamente desfavorable hacia su autoridad y sacralidad, mientras que oscilando entre ambas hay un número de escritores cuya veneración por estos libros es atemperada por cierta perplejidad acerca de su posición exacta. ¿Cuál es la situación actual? La canonicidad de los libros deuterocanónicos es distinta para los diversos grupos que tienen como sagrados los textos hebreos. La comunidad judía y algunas de las organizaciones cristianas de origen protestante no aceptan los libros deuterocanónicos en su canon. La Iglesia Católica los considera de segundo canon, o sea que son tomados como parte del primer canon, sin embargo, se les reconoce la autoridad. La Iglesia Ortodoxa no tiene un criterio uniforme sobre la canonicidad de los deuterocanónicos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son aceptados por una, rechazo por otro. Adicionalmente, algunas iglesias orientales incluyen en el canon de la Escritura Sagrada, en adición a ello, y algunos otros textos como el Salmo 151, la oración de Manasés, 3 y 4 de Cedras y 3 y 4 de Macabeo, los cuales aparecen en códigos antiguos de la Septuaginta, así como de otros antiguos textos bíblicos, algunos de los cuales contenían asimismo el libro de las Odas y el libro de los Salmos de Salomón. Y en adición a ellos, la Iglesia copta también acepta el libro de Enoc, el libro de Jubileos y algunos otros más. Los argumentos, y realmente en contra y a favor de los deuterocanónicos como parte del canon, son muchos y variados y complejos, y el mayor argumento de sus opositores y el único fondo ha sido su omisión del canon del Tanaj judío palestinense, o tal vez su posible supresión en el mismo de un canon consensual aún más antiguo, como algunos autores proponen. Pero algunos autores sostienen que el canon del Tanaj representa posturas farisaicas y fue elaborado por judíos representantes opositores al cristianismo, que era la escuela de Yavné y de Yamnia, mientras que es posible encontrar referencia a algunos deuterocanónicos como textos sagrados en escritos judíos de distintas corrientes, y 300 de las 350 referencias del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de una versión, la versión alejandrina. Por otra parte, se debate sobre la lengua de los textos originales de algunos de estos libros, es decir, el griego, aunque estas cuestiones no afectan a los textos escritos en hebreo de forma original, como el eclesiástico. Ahora, la realidad histórica. Desde la perspectiva estrictamente histórica, a través de la historia, los deuterocanónicos han estado presentes en la Escritura Sagrada en todas las facciones cristianas anteriores a la Reforma del siglo XVI. También están presentes en todas las versiones bíblicas protestantes al año 1826 y también al menos algunas ediciones posteriores de esa misma Escritura Sagrada. Además de las Escrituras Sagradas cristianas, ortodoxas y católicas romanas, actualmente se sigue incluyendo en la Escritura Sagrada luterana anabaptistas y episcopales. Con esto hacemos una referencia principalmente sobre lo que significó realmente la canonicidad. Y vamos ahora, a partir de ahora, a hacer solamente resúmenes para entender estos libros y cuál era su contexto. El libro de Tobías es una obra de ficción piadosa. Tal vez fue escrita en arameo por un judío de la diáspora aproximadamente entre el año 200 antes de la era común. Es un relato de aventuras que gira alrededor de Tobit, un pretendido judío cautivo en Asiria, y su hijo Tobías. Su propósito es presentar elevados principios morales. Aunque Tobit es un hombre devoto que ayuda a los pobres, sufre una burla de su vecino y es herido de ceguera.
Una disputa con su esposa lo desanima tanto que ora pidiendo la muerte. Al mismo tiempo, en Ecbatana de Media, una viuda virgen llamada Sara, que se ha casado con 7 hombres sucesivamente, cada uno de los cuales muere asesinado en la noche de boda por un demonio llamado Asmodeo. Ora también pidiendo la muerte, o que se dé un respiro de las burlas y las falsas acusaciones. La oración de ambos es escuchada y el ángel Rafael es enviado para darles la ayuda. Simulando ser un hombre llamado Osarías, se convierte en guía que lleva a Tobías hasta Media para recoger 10 talentos de plata dejados allí por Tobit. Al llegar al río Tigris, Tobías, por indicación de Rafael, pesca un gran pez, cuyas entrañas son efectivas para ahuyentar al demonio Asmodeo y curar la ceguera de Tobit. El éxito del viaje, Tobías consigue el dinero y se casa con Sara, quien de acuerdo con el ángel estaba destinado para esto desde la eternidad. El regreso a Nínive es un evento gozoso para la familia entera, para los habitantes de la ciudad. Su padre Tobit es sanado de su ceguera y da la bienvenida a su nuera y luego ofrece alabanzas y bendice al Altísimo. El otro libro es Judith. El libro apócrifo de Judith es un emocionante romance religioso que deriva su nombre de la heroína, una viuda judía rica y hermosa. Fue escrito originalmente en hebreo aproximadamente en el año 150 ante la era común. Cuenta acerca del rey asirio Nabucodonosor, completamente desconocido por la historia, quien, según se dice, reina sobre Nínive, quien derrota a Artafac, rey de los medios y persas, en Ecbatana. Luego envía a su comandante en jefe, Holofernes, para castigar a los judíos, único pueblo que se atrevía a desafiarlo en el oeste al rehusar prestarle ayuda en la conquista de los medos. De acuerdo con el libro, recientemente había regresado de su cautividad. Cuando Holofernes sitia la ciudad de Betulia, Judith se propuso liberar la ciudad, entró en el campamento de Holofernes, ganó la confianza haciéndole creer que era una refugiada que huía de los judíos y que la comunicaría el secreto para vencerlo. Pero después de un banquete en que él se embriagó, Holofernes, ella entró en su dormitorio y le cortó la cabeza con su propia espada. Esto animó tanto a los judíos que hicieron huir a los asirios en fuga desordenada. Los eruditos no católicos por lo general sitúan la redacción de Judith en Palestina a mediados del siglo II ante la era común y consideran que este libro es un relato patriótico pero novelesco que tuvo el propósito de despertar el fervor nacionalista durante las guerras de los macabeas contra Antíoco Epífanes. Luego tenemos las añadiduras al libro de Esther. Estas añadiduras o adiciones al libro de Esther consiste en 6 pasajes con un total de 107 versículos insertados por judíos piadosos de Egipto en diversos lugares en la versión griega del libro canónico de Esther durante el primer siglo antes de la era común. Estas añadiduras parecen que fueron hechas para reforzar el impacto religioso del libro de Esther. Como este libro canónico no contiene el nombre de Elohim, se piensa que el motivo de estas adiciones fue el deseo de añadirlo. Pero las añadiduras introdujeron discrepancias y contradicciones en el texto. Primero, incluye un sueño de Mardoqueo en el que él tuvo un presentimiento de la amenaza que se avecinaba a los judíos. Las oraciones de Mardoqueo y de Esther cuando supieron el decreto de Amán y una melodramática descripción de la audiencia concedida por Asuero a Esther. Por lo tanto, en este sentido, ya lo hemos dicho, hay un sueño de Mardoqueo y descubrimiento del complot contra el rey Artajerjes o Asuero. Hay un edicto contra los judíos. Hay una oración de Mardoqueo y Esther. También está Esther ante el rey. Luego el nuevo edicto y finalmente la interpretación del sueño de Mardoqueo. El siguiente libro es Sabiduría.
Sabiduría o Sabiduría de Salomón es un tratado político-religioso que combina conceptos teológicos del Antiguo Testamento con ideas filosóficas alejandrinas derivadas del platonismo y del estoicismo. Este libro apócrifo está dividido en 2 secciones. La primera trata de la sabiduría y la segunda de la historia. El autor, que pretende ser Salomón, explica cómo, después de haber sido elegido divinamente como rey, que dice: tú me elegiste como rey de tu pueblo, como juez de tus hijos y tus hijas, es dotado de sabiduría con respuesta a la oración. Por eso pedí y se me concedió prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos, y en nada tuvo la riqueza en comparación de ella. Ni a las piedras más preciosas la equiparé, porque todo el oro a su luz es un puñado de arena, y barro parece la plata en su presencia. La amé más que a la salud y la hermosura, y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes y riquezas incalculables en su mano, y yo me regocijé con todos estos bienes, porque la sabiduría los trae, aunque la ignorancia, que ella fuese su madre. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo oculto sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable, y los que los adquieren se granjean la amistad de Elohim por los dones que les trae su instrucción. El libro estimula a los judíos a apoyar la sabiduría y la justicia y muestra la necedad del paganismo. Su segunda mitad es un bosquejo religioso filosófico de la historia de los tiempos del Pentateuco. Atribuye la preservación de los siervos de Dios desde Adán a Moisés y más adelante a la sabiduría, y muestra la locura de la idolatría. La historia de Israel y de Egipto son una demostración especial de los resultados de la sabiduría por un lado y la necedad por otro. En todo el libro se destaca la obra del Espíritu de Dios y enseña que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu inmortal, y que posee un libre albedrío, aunque no dice nada del Mesías. El autor de esta obra presenta un día de juicio para los impíos y los justos. Tanto los eruditos católicos como protestantes por lo general sostienen que este libro, escrito en griego, es producto de un judaísmo helenístico del siglo II o I ante la era común, y probablemente fue escrito en Alejandría. Luego viene Eclesiástico. El nombre latino Eclesiástico fue dado a este libro apócrifo en los primeros días del cristianismo, pues se considera apropiado para ser leído en la Iglesia, aunque no está en el canon hebreo. En las 70 generalmente aparece con el título de Sabiduría Sirach o Sirach, mientras que en el Talmud lo llama por el nombre de Sotor, Ben Sirach o Ben Sirach. Es un libro de extensión de 51 capítulos que contiene muchos proverbios y muchas instrucciones acerca de la sabiduría. El autor cree que no hay salvación fuera de las buenas obras del hombre y que el pecado es el resultado del ejercicio del libre albedrío. Cree en sacrificios de toda clase y los cuenta junto con las fiestas religiosas como el de primordial importancia. Entre las buenas obras del hombre, para él la sabiduría es una dádiva gratuita de Dios que debe obtener mediante la observancia de sus mandamientos. Según se declara en el libro eclesiástico, fue escrito en hebreo por un judío palestino llamado Yeshua, hijo de Sirach, y fue traducido al griego por su nieto quizá alrededor del año 132 ante la era común. Y Baruch, este libro apócrifo declarado, fue escrito por Baruch, el secretario de Jeremías 36:4. El ambiente histórico del libro de Baruch corresponde con la Babilonia del cautiverio y comienza con una carta enviada por los judíos cautivos a sus parientes que quedaron en Palestina, después de la destrucción de Jerusalén. La mayor parte del libro consiste en una confesión de los pecados de ellos, una súplica del perdón, un reconocimiento de la sabiduría de Elohim
y un recuerdo de sus promesas, de su restauración. La obra está escrita parte por prosa y parte por verso. Parece que contiene una inexactitud histórica, pues ordena a los judíos que oren por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de su hijo Balsasar, lo cual significa que Balsasar era príncipe heredero cerca del tiempo cuando Jerusalén fue destruida en el año 586. La arqueología ha demostrado sin lugar a dudas que solo en una fecha posterior, en varias décadas, al 586, pudo Belsasar haber sido considerado príncipe heredero. Los eruditos no católicos sostienen, por regla general, que el libro de Baruch fue escrito después de la destrucción del Jerusalén en el año 70 después de la Era Común, para reanimar a los desolados y exiliados judíos de ese tiempo y para recordar la resignación y fidelidad de sus antepasados en el cautiverio babilónico. Luego viene la epístola de Jeremías. La epístola de Jeremías es mayormente una fervorosa amonestación contra la idolatría. En realidad no es una epístola, ni fue escrita por el profeta. Es una disertación basada en Jeremías 10:11, donde dice: le diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo los cielos, estimulando a los judíos a aferrarse a Elohim de sus padres y a no ser fascinados por los ídolos de la tierra de su cautiverio, que son solo metal y madera inerte. Aunque esta epístola de Jeremías es una composición independiente de la Septuaginta y en muchas versiones se le imprime separadamente en la Vulgata Latina y en otras versiones antiguas y modernas, lo agregan al libro apócrifo Baruch como apéndice o como capítulo 6. Y es una corta exhortación que consta de un breve preámbulo de 72 versículos en versiones castellanas y afirma que la epístola fue escrita por el profeta Jeremías a los judíos que serían llevados cautivos a la Babilonia, que la copia de la carta que envió Jeremías a los que iba a ser llevado cautivo a Babilonia por el rey de los babilonios, para comunicarles lo que Elohim les había ordenado. Por los pecados que habéis cometido delante de Elohim, vais a ser cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este libro da evidencia de haber sido escrito originalmente en griego, aunque no se puede eliminar la posibilidad de que fueran redactados en hebreo o en arameo, o probablemente entre los siglos IV al II ante la Era Común. Otro es las añadiduras al libro de Daniel. En las 70, varias añadiduras al libro canónico de Daniel, y son el Cántico de los Tres Jóvenes, la historia de Susana y la historia de la destrucción de Bel y el dragón. El Cántico de los Tres Jóvenes consta de dos partes principales. La primera es una oración atribuida a Azarías, es decir, a Abednego, mientras caminaba en el horno de fuego ardiendo, en Daniel 3, 19 y 27. La segunda es un cántico de alabanza atribuido sin base alguna por el autor anónimo a los tres hebreos mientras estaban en el horno, y que se parece mucho a Salmo 148. En la historia de Susana se narra que dos jueces judíos vieron a una bella y virtuosa mujer, Susana, que se bañaba en su jardín y se enamoraron de ella. Cuando ella rechazó sus proposiciones, ellos en venganza la hicieron comparecer ante el tribunal, donde la acusaron falsamente de adulterio. Susana fue condenada a muerte, pero en cuanto se encaminaba al lugar de su ejecución, la encontró Daniel y éste pidió que se examinara de nuevo el juicio. Daniel interrogó por separado a los dos jueces y demostró la inocencia de Susana debido a las contradicciones de ellos. Los dos fueron ejecutados y Daniel fue ensalzado. Y finalmente la historia de la destrucción de Bel y el dragón. La historia de la destrucción de Bel y el dragón consta de dos relatos. En el primero, como es el caso de Susana, se alaba a Daniel por haber demostrado un engaño y cuenta cómo él puso en evidencia que un ídolo del dios babilónico, Bel o Marduk, no comía alimento alguno como se pensaba que lo hacía, porque esparció ceniza en el piso del santuario de Bel y demostró a la mañana siguiente, por las huellas de pisada de la ceniza,
que los sacerdotes habían entrado en el templo del ídolo por la noche y se habían comido el alimento dedicado al ídolo. Entonces el rey mandó matar a los sacerdotes e hizo destruir el templo. El segundo relato habla de la forma que Daniel aniquiló a una serpiente o dragón que era adorada por los babilonios. Le dio a comer una mezcla de brea, grasa y pelo que hizo de la serpiente. Cuando ésta se calentó, se reventó y murió. Como venganza, el pueblo de Babilonia arrojó a Daniel en un foso de leones, pero las fieras no le hicieron daño. Y el profeta Habacuc le trajo alimento, el cual fue transportado milagrosamente por el aire desde Judea por un ángel. Tan impresionado quedó el rey ante estos milagros que liberó a Daniel y aniquiló a todos sus perseguidores. Los eruditos católicos y protestantes están de acuerdo que estas añadiduras originalmente no formaban parte del libro canónico de Daniel. También está la oración de Manasés. De acuerdo con el registro bíblico, Manasés fue el rey más malvado de Judá, Segunda de Reyes 21:1-18 y Segunda de Crónicas 33:1-20. Sin embargo, cuando uno de sus monarcas asirios, tal vez Esar-Adón o Asurbanipal, lo lleva al cautivo babilónico, reacciona y ora a Yahweh, su Elohim, humillando grandemente en presencia de sus padres. Y esto se referencia a lo que es Segunda de Crónica 33:12. Esta plegaria que lo conduce a su restauración, a Judá, su trono, es registrada en las actas de los reyes de Israel. La oración de Manasés apócrifa pretende ser una súplica recuperada. Sus 15 versículos transmutan un espíritu de sincera penitencia y un profundo sentimiento religioso, aunque realmente no es la oración auténtica del rey de Judá. Esta corta obra no está entre los libros aceptados por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, y en las ediciones autorizadas de la Vulgata Latina se le coloca como un apéndice de los apócrifos. Originalmente los incluían tanto la Biblia alemana de Lutero como KJV, o la versión King James, que fue incluida en la Biblia del Oso en 1569 y en la de Geneva Biblia en 1599. Esta órbita parece ser un salmo penitente escrito quizás en el siglo I de la era común. Otro es el primero de Esdras. Primero de Esdras, a veces llamado Esdras el griego. En la Vulgata Latina, Esdras y Nehemías tienen el título de primero y segundo de Esdras. Y este libro apócrifo se conoce como tercero de Esdras, lo omite la Biblia de Jerusalén. Además, Biblias actuales autorizan por la Iglesia Católica. La parte más extensa de este libro consiste de elementos que también se encuentran en Segunda de Crónica, Esdras y Nehemías. Este libro fue compuesto originalmente al comienzo del siglo II ante la era común, probablemente en hebreo, y a mediados de este siglo fue traducido al griego, tal vez por un judío egipcio. Primero de Esdras ofrece un informe independiente del periodo cubierto por las porciones de Segunda de Crónica, Esdras y Nehemías, y comienza con la celebración del Pesaj durante el reinado de Josías, y se extiende hasta la lectura del libro de la ley por Esdras, escrita en el año 444 ante la era común. Con frecuencia no es coherente con las fuentes canónicas y consigo mismo, por ello a menudo se le describe como ficción histórica. Ni los católicos ni los protestantes lo aceptan como canónico. Se le conoce más por su informe de una prueba de ingenio entre 3 miembros de la guardia personal del rey Darío, quienes buscan la mejor respuesta a la pregunta: ¿qué es lo más fuerte en el mundo? El primero afirma: el vino es más fuerte. El segundo: el rey es lo más fuerte. Pero el tercero, que se sugiere fue Zorobabel, declaró: las mujeres son lo más fuerte, pero la verdad vence a todos los demás. Ante esta respuesta la gente aplaudió y dijo: grande es la verdad, lo más fuerte de todo. Las narraciones describen este evento como la oportunidad que aprovechó Zorobabel para obtener el decreto de Darío para continuar con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y primera y segunda de Macabeo. El nombre de primero y segunda de Macabeos proviene de Judá Macabeo, el tercer hijo de Matatías, un sacerdote.
La designación macabeo generalmente se deriva de la palabra o hebreo makevet, martillo. Se piensa que el nombre implica que él, como ningún otro, hizo que los enemigos de Israel y de Elohim sintieran el golpe del martillo. Primero de los macabeos fue escrito en hebreo por un judío palestino alrededor del año 100 ante la era común, y en nuestra mejor fuente para la historia de los primeros 40 años de la guerra de los macabeos. Primera de los macabeos se considera como un documento primario que abarca la historia de la lucha de los judíos por su independencia en el siglo II ante la era común. El propósito del libro fue probablemente legar a la nación judía una historia oficial de su casa real. La monarquía hasmonea traza la historia del periodo desde el encuentro de Antíoco IV Epífanes al trono Seleucida en el año 175 ante la era común, hasta el comienzo del reinado del rey sacerdote hasmoneo Juan Hircano en el año 135 ante la era común. Sin embargo, el énfasis del libro descansa mayormente sobre la actividad militar y tiende a descubrir los aspectos sociales, económicos y religiosos del periodo. Después de dar un informe de los hechos que condujeron a la rebelión macabea, la parte central del libro se enfoca en las acciones militares y sus hermanos Jonatán y Simón, quienes lo sucedieron en la lucha por la libertad religiosa primero y por la libertad política después. Se desconoce el autor de Primera de Macabeos, pero los eruditos están convencidos que fue un saduceo palestino muy familiarizado con los sucesos con los cuales escribió. Segunda de Macabeos no es una continuación del Primero de Macabeo, es un registro independiente y más detallado de los acontecimientos descritos en Primera de Macabeo 1.7, redactado desde el punto de vista del teólogo moralizador. También comienza con la entronización de Antíoco IV Epífanes y narra las luchas de los judíos para liberarse de los sirios. Por su introducción, este libro parece haber sido escrito en Palestina alrededor del año 124, ante la era común. Los que están en Jerusalén y en Judea, los ancianos y Judá saludando y desean prosperidad a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Se admite que la mayor parte del libro, que abarca los primeros 15 años de la guerra macabea, es una condensación de la obra histórica de 5 tomas de Jasón de Cirene. Describe cómo los hadisí, los piadosos, devotos, celosos de la Torá y la ortodoxia legalista resistieron la helenización forzada de los judíos. El libro enfatiza la intervención sobrenatural de Elohim en favor de los fieles. El autor pretende mostrar las apariciones celestiales en favor de los bravos combatientes por el judaísmo y dar así una instrucción y ánimo a los judíos. Su relato solo llega hasta la victoria de Judá Macabeo sobre el general sirio Nicanor en Behorón, que es aproximadamente entre el 162 al 161. Aunque abarca un periodo mucho más corto que primero de los Macabeos, en algunos lugares da más detalle, lo que determina que a veces parezca ser solo literatura y no una historia seria. El libro comienza con 2 cartas supuestamente a los judíos de Palestina y a los judíos de Egipto, en la que se desliza la redacción del templo y se los invita a unirse a la celebración de la fiesta anual de las luces. El autor luego cuenta la historia que condujo a las revueltas macabeas, y en el resto de la obra describe los éxitos de dicha revuelta, la victoria en la batalla, la muerte de Antíoco Epífanes, la purificación y rededicación del templo y las victorias militares subsiguientes obtenidas por Judas Macabeo en favor de los judíos. El segundo de los Macabeos se introduce de nuevo en el concepto doctrinales que no se hallan en el primer libro, pues registra la forma en que Judas Macabeo presentó una ofrenda por los pecados de los muertos y oró para que fuera liberado de sus pecados con la esperanza de la resurrección. Y por último, Apocalipsis siriaco de Baruch. El Apocalipsis siriaco de Baruch, también conocido como Libro 2 de Baruch o Segunda de Baruch, es un escrito apócrifo israelita Antiguo Testamento de finales del siglo I, después de la caída de Jerusalén, en el año 70, o de comienzo del siglo II. Aunque es considerado apócrifo,
y ni para el judaísmo ni para los cristianos forma parte del canon bíblico, se encuentra en la Peshita, la versión siríaca de la Escritura Sagrada, y tiene 87 capítulos. Aunque el libro de Jeremías canónico presenta a Baruch como el secretario de Jeremías, el Apocalipsis de Baruch lo trata no solo como un profeta, como el libro de Baruch, sino que además le otorga un papel aún más importante que el mismo Jeremías. Este libro apocalíptico tiene un estilo similar a las escrituras atribuidas a Jeremías y es una mezcla de oraciones, lamentaciones, visiones. Los eruditos lo consideran como una redacción de la caída de Jerusalén y particularmente del templo. Según el texto, los objetos sagrados del templo fueron rescatados de la destrucción de los ángeles y esto reservado para cuando sea reconstruido. La primera parte del libro se estructura en triadas, 3 ayunos, cada uno seguido por 3 visiones y luego por 3 discursos del pueblo. Las visiones son notables para su discusión de la teodicea, que en este caso es el problema del bien y el mal, y un énfasis en la predestinación. En los capítulos 56 y 74, el ángel Ramiel hace una interpretación mesiánica de la visión de Baruch, las aguas negras y las aguas blancas, descifrando el sentido de la historia del pecado y redención. La segunda parte del texto de una larga carta de Baruch habla de las 9.5 tribus, que muchos eruditos creen que eran originalmente un documento separado que discute la importancia y la primacía de la Torá judía. El llamado Apocalipsis griego de Baruch, también conocido como libro tercero de Baruch o tercero Baruch, es un escrito apócrifo israelita del Antiguo Testamento, atribuido a Baruch, escriba y secretario del profeta Jeremías durante el siglo de Babilonia. Fue escrito en griego a finales del siglo I o a comienzos del siglo II y pertenece al género apocalíptico. En la historia que se narra en el libro de Baruch se lamenta la caída de Jerusalén en el 587 y un ángel lo acompaña en un viaje al cielo donde encuentra demonios y ángeles y después a Miguel y luego reencuentra el templo celeste. Y la última descripción es la carta de Jeremías, Baruch 6. La carta de Jeremías, también conocida como la Epístola de Jeremías, es un libro deuterocanónico del Antiguo Testamento y esta carta pretende haber sido escrita por Jeremías a los judíos que estaban a punto de ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Se incluye en la escritura católica romana como el capítulo final del libro Baruch. También se incluye en la ortodoxa o la escritura ortodoxa como un libro separado. Según el texto de la carta del autor del profeta bíblico Jeremías, el mismo libro de Jeremías bíblico contiene las palabras de una carta enviada a Jeremías desde el Jerusalén a los cautivos de Babilonia. La carta de Jeremías se presenta con la misma como una correspondencia similar. Como Edwin Gisborne dice, el hecho de que Jeremías hubiera escrito una de estas cartas a los cautivos parece haber sugerido la idea de dignificar con su nombre a otra carta que no se escribió en realidad hasta mucha edad después de su muerte. Contra el punto de vista tradicional, la mayoría de los estudiosos contemporáneos están de acuerdo en que el autor no fue Jeremías. Una excepción es el comentarista católico romano Roche. Los principales argumentos presentan son la calidad literaria y así como la profunda sensibilidad religiosa. Marshall agrega que el uso de 7 generaciones en lugar de 70 años, Jeremías 29:10, para la duración del exilio apunta a Jeremías hacia quien deploró este largo exilio. El autor puede haber sido helenístico judío que vivía en Alejandría, pero es difícil decirlo con certeza. Los manuscritos más antiguos que contienen la epístola de Jeremías están todos en griego. El fragmento griego más antiguo del siglo I antes de la era común se descubrió en Qumran. Gifford informa que en su época la gran mayoría de las personas completamente competentes e imparciales, los críticos considerados en el griego eran el idioma original. Como uno de estos críticos, Otto Friedrich, dijo, si alguno de los libros apócrifos se compuso en griego, ciertamente lo fue. El disidente más fuerte de la opinión mayoritaria fue Seyubal, quien reunió argumentos más convincentes para un original hebreo. Sin embargo, ya el semítico erudito Charles Cutter y Torrey no quedó convencido. Si el examen realizado por un estudioso de la minuciosidad y el amplio conocimiento de Bal no puede producir nada mejor que esto,
se puede decir sin vacilar que el idioma probablemente no era el hebreo. La propia conclusión de Torrey fue que la obra se compuso originalmente en arameo. En los últimos años las mareas de opinión han cambiado y ahora el consenso que la carta fue originalmente compuesta en hebreo o arameo. Contenido de la carta es en realidad una arena contra todos los ídolos de la idolatría. Y con esto ya damos por concluido principalmente en esta historia, principalmente de todos los escritos que se llaman deuterocanónicos. Los escritos deuterocanónicos, como hemos dicho, tienen una característica principal, que ellos en realidad nos ayudan de todas maneras a comprender o a entender el pensamiento, pero, tal como se dice, no podemos hacerlo doctrinalmente por una serie de condiciones, ya sea porque ellos no tienen una relación directa primero con el Mesías y una relación directa también con lo que son los escritos. Mayormente son bastante interesantes si los quiere usted leer, pero dejamos en este caso el tema para este módulo 4, tema 3, los escritos deuterocanónicos.